Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje bastante particular, uno que nos llevará a reflexionar sobre esa dualidad tan fascinante que a veces experimentamos, esa sensación de estar en un lugar físico, pero con la mente en otro completamente distinto. ¿Les ha pasado? ¿Alguna vez han sentido que su cuerpo está, digamos, disfrutando de un hermoso atardecer en Italia, pero su mente está, no sé, recordando una conversación importante, planeando el próximo proyecto, o incluso soñando despiertos con algo completamente alejado de su entorno? Si la respuesta es sí, entonces este vídeo es para ustedes. Prepárense para sumergirse conmigo en un tema que creo, todos hemos vivido en algún momento, pero quizás no le hemos dado la atención que merece. Y antes de que nos perdamos en estas reflexiones, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguno de nuestros contenidos. Hoy vamos a desgranar esa experiencia de tener el cuerpo en un sitio y la mente en otro. ¿Qué significa realmente? ¿Por qué sucede? ¿Podemos controlarlo? ¿Y cómo podemos aprovechar esta aparente desconexión para nuestro beneficio? Piensen en esas veces que están de vacaciones, en un lugar paradisíaco, rodeados de belleza, pero su cabeza no deja de dar vueltas a los problemas del trabajo. O por el contrario, están en medio de una reunión crucial, con todas las miradas puestas en ustedes, y de repente, ¡boom!, se encuentran fantaseando con esa escapada que planean para el fin de semana. Es un fenómeno muy humano, ¿verdad? Y en realidad es una muestra de la increíble complejidad de nuestra mente y de cómo funciona la atención. Vamos a empezar desglosando qué significa tener el cuerpo en un lugar y la mente en otro. Desde una perspectiva muy literal, es obvio que nuestro cuerpo físico ocupa un espacio en un momento dado. Pero nuestra conciencia, nuestra capacidad de pensar, de sentir, de recordar, de imaginar, eso no está atado a un solo punto geográfico. Nuestra mente es un universo en sí misma, capaz de viajar en el tiempo y el espacio con una agilidad pasmosa. Por ejemplo, cuando vemos una película, nuestro cuerpo está sentado en el sofá, pero nuestra mente está completamente inmersa en la trama, viviendo las aventuras de los personajes como si fueran nuestras. Ese es un ejemplo muy claro de esta disociación temporal y espacial de la conciencia. O cuando leemos un libro, las palabras en la página son estímulos físicos, pero nuestra mente está construyendo mundos enteros, visualizando escenas y personajes. Ahora, ¿por qué ocurre esto con tanta frecuencia? Hay varios factores. Uno de los más importantes es la naturaleza de nuestra atención. La atención es un recurso limitado y nuestra mente, de forma muy eficiente, decide a qué prestarle atención en cada momento. A veces esa atención se dirige hacia el presente, hacia nuestro entorno inmediato, lo cual es fundamental para nuestra supervivencia y para interactuar con el mundo. Pero otras veces la mente se desvía hacia lo que considera más relevante o interesante en ese instante, que puede ser algo del pasado, del futuro, o incluso algo completamente imaginario. Piensen en la diferencia entre estar presente y estar atento. Podemos estar físicamente en un lugar, pero si nuestra mente está divagando, no estamos realmente presentes en ese momento. Y esta divagación mental, también conocida como mind wandering, es algo que hacemos mucho más de lo que creemos. Estudios sugieren que una parte significativa de nuestro tiempo de vigilia, incluso hasta un 47%, lo pasamos pensando en algo distinto a lo que estamos haciendo. Casi la mitad de nuestras vidas conscientes podrían estar sucediendo en otro lugar. Esto nos abre la puerta a entender por qué esa sensación de cuerpo aquí, mente allá, es tan común. Además de la naturaleza de la atención, hay otros factores que influyen. El estrés, por ejemplo, es un gran detonante. Cuando estamos estresados, nuestra mente tiende a rumiar sobre problemas, a preocuparse por el futuro, o a revivir situaciones pasadas. Esto puede hacer que nos desconectemos de nuestro entorno presente, aunque nuestro cuerpo siga allí. La fatiga también juega un papel. Cuando estamos cansados, nuestra capacidad de mantener la atención en el presente disminuye, y nuestra mente es más propensa a divagar. Por otro lado, la imaginación es una fuerza poderosa. Nuestra capacidad de crear escenarios mentales, de planificar, de soñar, es lo que nos permite innovar, crear arte y planificar nuestro futuro. Pero al mismo tiempo, esa misma capacidad puede llevarnos a desconectarnos del aquí y el ahora. A veces, la mente se evade hacia esos mundos internos porque son más placenteros o interesantes que la realidad inmediata.
Y no siempre es algo negativo. La fantasía puede ser una forma de escape saludable, de procesamiento emocional, o de generación de ideas. Vamos a poner un ejemplo concreto. Imaginen que están en una conferencia, un evento importante donde se supone que deben estar absorbiendo información valiosa. Su cuerpo está sentado en una silla, escuchando al orador. Pero en su mente están repasando mentalmente la discusión que tuvieron con un amigo esa mañana, o están soñando despiertos con las próximas vacaciones, visualizando las playas, el sol, la comida. En este caso su cuerpo está en la conferencia, pero su mente está en otro tiempo y lugar, procesando emociones pasadas o anticipando experiencias futuras. Otro ejemplo, están cocinando, siguiendo una receta. Su cuerpo está cortando verduras, mezclando ingredientes. Pero su mente está absorta en una melodía que escucharon, repitiéndola una y otra vez, o quizás están planeando el fin de semana, decidiendo qué película verán. Nuevamente la acción física es una, la actividad mental es otra. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental: ¿podemos controlar esta dualidad? La respuesta no es un simple sí o no. La capacidad de dirigir nuestra atención es algo que se puede entrenar, como un músculo. La meditación, por ejemplo, y especialmente la meditación de atención plena, se enfoca precisamente en anclar nuestra conciencia en el momento presente. A través de la práctica regular podemos aprender a notar cuando nuestra mente se desvía y, gentilmente, traerla de vuelta al presente. No se trata de eliminar la divagación mental por completo, porque eso es casi imposible y, a veces, hasta contraproducente, sino de desarrollar la habilidad de redirigir nuestra atención de manera consciente. Piensen en ello como tener un perro muy inquieto. El perro es su mente y usted es quien lo está entrenando. A veces el perro se escapa corriendo tras una mariposa, y usted tiene que llamarlo suavemente para que vuelva. No se enfada con el perro, simplemente lo guía de vuelta. De la misma manera, cuando notemos que nuestra mente se ha ido, podemos reconocerlo sin juicio y amablemente traerla de regreso a lo que estábamos haciendo. Entonces, ¿cómo podemos manejar esta situación para que sea más beneficiosa y menos frustrante? Primero, reconocer y aceptar que es normal. No se sientan mal por ello. Nuestra mente es increíblemente activa. Segundo, si notan que su mente se está yendo constantemente cuando necesitan estar presentes, consideren practicar mindfulness. Pequeñas sesiones diarias, unos minutos al día, pueden marcar una gran diferencia. Simplemente enfocarse en su respiración, en las sensaciones de su cuerpo, en los sonidos a su alrededor, sin juzgar. Tercero, cuando sea apropiado, permitan que su mente divague. A veces las mejores ideas surgen cuando no estamos intentando forzar una solución. Un paseo, una ducha o simplemente un momento de relajación, pueden ser los momentos en que nuestra mente, libre de la presión del presente, conecta puntos y genera creatividad. Es el famoso momento eureka. Piensen en Archimedes saliendo de la bañera. Su cuerpo estaba en la bañera, pero su mente, liberada de la tarea de pensar activamente, tuvo la epifanía. Cuarto, establezcan intenciones. Si saben que tienen una tarea que requiere concentración, definan claramente cuál es esa tarea y cuál es su objetivo. Esto puede ayudar a su mente a enfocarse. Por ejemplo, si están leyendo un libro, antes de empezar piensen: voy a leer este capítulo para entender la motivación del personaje principal. Tener una intención clara puede servir como una brújula para su mente. Quinto, y quizás lo más importante, aprendan a diferenciar cuando es crucial estar presente y cuando es un buen momento para dejar que su mente vuele. Si están conduciendo en una carretera concurrida, la presencia total es vital. Si están en una reunión de trabajo importante, deben estar ahí. Pero si están esperando en una fila, o en un viaje largo en tren, quizás es el momento perfecto para dejar volar su imaginación, o para hacer ese repaso mental de sus metas. La clave está en la flexibilidad y la autoconciencia. La idea de cuerpo en Italia, mente en otro lugar, no es necesariamente una falla, sino una característica de la mente humana. Italia, en este contexto, puede ser cualquier lugar hermoso o deseado. Es la metáfora de estar disfrutando de un momento ideal, pero la mente está en otro sitio. A veces, puede ser una desconexión deseada, como cuando usamos la imaginación para escapar de la rutina. Otras veces es una desconexión involuntaria que puede ser perjudicial, como cuando nos perdemos información importante por estar distraídos.
Es fascinante pensar en cómo nuestra cultura y nuestras expectativas influyen en cómo percibimos esta dualidad. Vivimos en una sociedad que a menudo glorifica la productividad constante y la atención ininterrumpida. Nos enseñan a enfocarnos, a ser eficientes. Y cuando nuestra mente divaga, podemos sentirnos culpables o deficientes. Sin embargo, la divagación mental también es fuente de creatividad, de autoconocimiento y de resiliencia emocional. Piensen en los artistas, los escritores, los científicos. ¿Cuántas de sus grandes obras o descubrimientos surgieron de momentos de aparente distracción, de divagación mental, donde su mente, libre de las cadenas de la lógica lineal, pudo explorar nuevas conexiones? La mente que divaga no es necesariamente una mente menos inteligente o menos capaz, sino una mente que opera en múltiples niveles de conciencia simultáneamente. Además, esta dualidad nos permite una riqueza de experiencia. Podemos estar físicamente disfrutando de una comida deliciosa en Roma, pero al mismo tiempo, nuestra mente puede estar reviviendo un recuerdo feliz de la infancia o anticipando un reencuentro con un ser querido. Esa capacidad de superponer experiencias, de tener múltiples hilos de conciencia activos, es lo que hace a la vida tan compleja y a la vez tan enriquecedora. En resumen, tener el cuerpo en un lugar y la mente en otro es una experiencia humana universal, impulsada por la naturaleza de nuestra atención, el estrés, la fatiga y la poderosa capacidad de nuestra imaginación. No es algo que debamos ver inherentemente como un problema, sino como una faceta de nuestra conciencia que podemos aprender a comprender y a gestionar. El entrenamiento de la atención a través de prácticas como el mindfulness puede ayudarnos a estar más presentes cuando lo necesitamos, pero también es importante reconocer el valor de la divagación mental para la creatividad y el bienestar emocional. La clave reside en la autoconciencia, saber cuándo es importante anclarse en el presente y cuándo podemos permitirnos ese maravilloso viaje mental. Ha sido un placer enorme compartir estas reflexiones con ustedes hoy. Espero que les haya resultado interesante y sobre todo, que les haya dado algunas ideas para observar y quizás hasta mejorar su propia relación con su mente. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Les ha pasado? ¿Tienen alguna técnica para mantener su mente enfocada o para disfrutar de esos momentos de divagación? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y aprender de sus experiencias. Y si este vídeo les ha aportado algo, no duden en darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.